En el segundo tiempo, Temperley va a doblegar a Talleres en cuanto a la actitud, el cambio de Mendoza, el buen rendimiento de Nani harán que Temperley consiga un triunfo memorable. Por el comienzo, si te acordás, ¿quién te acercó al club? ¿Cómo fueron esos primeros días? Sí, mirá, hay que hacer una pequeña intro porque también está la parte donde fui conociendo a Temperley, donde me fui enamorando de una historia que no me pertenecía tanto. Mi papá no era un hincha fanático de Temperley ni mucho menos, sí había sido un curioso en la década del 70, sobre todo en el equipo del 74, que se acerca a ver a ese equipo que estaba por ascender a Primera División, que había conmocionado al barrio, y bueno, va a algunos partidos decisivos del 74 y siempre le quedó. Mi mamá y mi papá empezaron a llenarme de actividades, me llenaron de actividades. Yo no iba a la cancha todavía a los 9 años, mi papá se preguntó, ¿le gustará ir a la cancha? Vamos a empezar con algo cercano. Yo también, bueno, tenía inquietudes por otros colores, mi papá también, pero bueno, eran colores bastante parecidos y nos quedaba cerca. Entonces en el año 94, en febrero, fuimos a ver un partido de Primera C entre Temperley y Defensores Unidos de Zárate. Yo sabía que había un club en donde yo hacía gimnasia en mi colegio primario, el Colegio Sarmiento, en la calle Moreno al 200, y en el Colegio Sarmiento íbamos a un club que tenía una cancha, un equipo de fútbol que no jugaba. Que yo pregunté la primera vez contra quién había jugado y cómo había salido, y me dijeron, no juega. ¿Cómo no juega? No juega porque no lo dejan jugar. Y a mí eso me partió la cabeza, ¿cómo que no lo dejan jugar? Ahora estábamos en una cena en la casa de una amiga de mi mamá, y la amiga de mi mamá, Goli, le dice a mi papá, ¿viste que vuelve Temperley? Y yo estaba parado en la mesa jugando con el hijo, y yo le digo, ¿cómo que vuelve Temperley? ¿En donde hago gimnasia? Nos llevaban al club Temperley, que estaba abierto para actividades extras y porque estaban juntando fondos para abrir al club. Ahí me enteré que volvía, y a los meses, eso que para mí era una locura, que un equipo con cancha no juegue, aparecí en la platea en un Temperley Defensores Unidos de Zárate que ganó Temperley. No sé, fue un impacto al corazón, pero literalmente un amor a primera vista. Recuerdo el momento exacto en el que entré y vi gente en la cancha que siempre veía vacía, y vi jugadores jugar en un lugar en el que no se había jugado por lo menos en muchos años, y desde ahí hasta el día de hoy, que pasaron 30 años, está en mi corazón. ¿Cómo eran los medios gráficos en esa época? ¿Se veía por otro lado Temperley o tenías que ir a la cancha? Tenías que ir a la cancha, si querías ver los goles tenías que esperar los jueves a las 11 de la noche para ver Temperley TV en Canal Eventos 16. Primero se llamó aquí Temperley, después se llamó Temperley TV. Y recuerdo que era una locura ver los goles en otras canchas. Empecé a conocer un montón de canchas por la televisión hasta que empecé a ir de visitante. Al poquito tiempo empecé a ir de visitante, sobre todo en la temporada 94-95, en donde Temperley termina ganando el clausura de la C y logra el ascenso en las finales contra Tristán Suárez. Primero gana el clausura contra Puerto Nuevo. También sucedía que Temperley, al llevar tanta gente y al existir el público visitante, los estadios de un montón de equipos no podían albergar a la gente de Temperley, u otros afrontaban el presupuesto del año con la recaudación del partido con Temperley. Entonces, bueno, igual había partidos con Branda Drogué, el partido con Puerto Nuevo, el partido con Leandro N. Alem, que iban en la cancha de Lanús. De hecho, las finales con Suárez fueron una en Banfield y otra en Lanús. Y bueno, todos esos partidos y esos años empecé de visitante y lo veía los goles en la cancha, pero esperaba Temperley TV, y obviamente que el vivo se escuchaba por radio, en Radio Sensaciones. A ver, para explicarle sobre todo a las generaciones más nuevas, o sea, no existía el streaming, no existía un partido de Temperley en vivo por un móvil, por la tele, no existía, no se televisaba la primera C, se grababa y se pasaba después. Sí estaba TN Deportivo, que te mostraba los goles, pero no de la C en instancias decisivas. De la B Metro te los mostraba el sábado a la noche o el domingo al mediodía. Que lo vivimos, lo extrañamos bastante, ¿no? Canchas difíciles, canchas jodidas, ¿te acordás de alguna anécdota? Con mi papá siempre, a veces salían combis en donde, bueno, el torneo nacional B de la temporada 99-2000 lo seguimos mucho en condición de visitante, canchas difíciles, Almirante Brown, cancha difícil Tigre,
cancha difícil Deportivo Morón, dificilísima. Cancha difícil y cercana a Talleres de Remedios de Escalada. Yo cuando iba de visitante no iba con camiseta. Para mí era un riesgo, sobre todo por caminar en determinados lugares. Porque no es como ahora que hay un montón de seguridad, que todo se graba en un celular, que hay operativos muy grandes. En ese momento era un poco un sálvese quien pueda. Y si te pasaba algo, posiblemente no salían los medios. La General Paz era muy difícil porque en la autopista se cruzaban los hinchas de Luján que iban a la cancha de Brown de Adrogué, los hinchas de Temperley que iban a Estudiantes de Buenos Aires, los hinchas de Almagro que iban a la cancha de Chicago. Entonces, claro, nos cruzábamos todos. Generalmente los partidos iban todos los sábados a la tarde y demás. Salía un recuadro en el diario, pero no había imagen. Igual anécdotas de dificultad también tengo en la cancha de Temperley, con la hinchada de Almirante Brown metiéndose en la avenida 9 de Julio, con la hinchada Temperley cruzándose con los hinchas de Deportivo Morón también en el año 2001. Me acuerdo, bueno, el partido con los Andes en el año 96, que fue terrible, que los incidentes fueron de la gente de Temperley con la policía, no con la gente de los Andes. ¿Cómo continúa esto? ¿En tu vida empezaste a hacer algún deporte o solamente curtías el tema de la cancha? Tengo el mejor de los recuerdos de... Yo no era de la colonia, sino que sacaba el día de pileta, en la pileta libre, todos los veranos. Era un momento en donde el Temperley estaba en una recuperación, estaba dándole un lugar al asociado, había un compromiso del socio para salir de la situación tan crítica a la que el club había llegado. Era un fenómeno, la verdad que era un fenómeno que había estado cerrado 2 años y que por su gente había reabierto sus puertas, había sufrido un descenso que iba más allá de lo deportivo y estaba volviendo a nacer. Tengo el recuerdo de con mi hermana ir a comprar el cono de papa frita. Mi hermana no llegaba al mostrador ese mediodía o esa mañana después del desayuno, corriendo ansiosos a sacar el día de pileta que Claudia y Jorgito nos vendían, y salía 2 pesos para los socios. Tengo todos esos recuerdos y siempre ver a la misma gente laburando, ¿no? De esa época, a toda la gente de la subcomisión de apoyo, a toda la gente que estuvo en esos años tan difíciles y prósperos a la vez, a la familia Romano, tanta gente tan querida que uno recuerda, la familia Allende, gente que siempre estaba ahí, María del Carmen de Aguali, que siempre estaba moviéndose para que el club Jorge Colás, para que el club vuelva a ser, y bueno, ni que hablar Edith, ¿no? El corazón de Temperley es su gente, pero no es una frase con demagogia, es literal, es con todo lo literal que tiene la frase, porque ha sido así, porque se estaba muriendo un familiar directo de nuestros corazones y la gente de Temperley, sobre todo creyendo, logró evitar lo que estaba siendo una realidad. No fue joda lo de aquel momento, literalmente el club estaba cerrado, ya había perdido una categoría y estaba perdiendo otra y la perdió judicialmente. Las posibilidades de competir oficialmente y de crecer eran remotas. El legado de una quiebra lleva muchos años de levantar, porque cuando vos levantás la quiebra, después tenés que salir a flote y tenés que volver a ser un club y tenés que competir y tenés que traer jugadores y tenés que lograr credibilidad, y en el medio que vos estuviste estancado, otros crecieron y otros son elegidos y otros ocupan otros lugares, y esos retrasos llevan años de actualizar. 20 años después, una energía igual. O sea, ya atravesado por mi adultez, ya con 30 años y habiendo tenido mi vida como socio, como hincha, y habiendo también sido testigo y parte de cierto estancamiento futbolístico y social, porque tampoco hubo épocas en donde el club no iba tanta gente a la diaria. Me tocó eso presenciarlo ya como periodista, tratando de separar un poco mi fanatismo y mientras iba haciendo mi carrera como periodista, Temperley fue el lugar. Temperley fue mi mejor universidad, ¿no? Ponen en las redes sociales de la universidad del barrio de Temperley. Mi universidad, mi facultad verdadera, mi terciario, fue el Club Temperley. Justamente te iba a preguntar de eso. ¿Vos ya habías terminado la carrera como periodista y empezaste a trabajar, o empezaste a trabajar sin terminar la carrera todavía? En Temperley empecé a vincularme periodísticamente mientras iba al colegio. Una locura. El colegio tenía un régimen de pasantías que esté ligado a algo que vos ibas a estudiar. Trabajaba en un programa de radio que producimos con mis compañeros un año antes, a los 16. Vendíamos nuestras publicidades, era un programa de rock. Yo no era un experto en el tema, era un oyente,
pero yo tenía cosas que por ahí ellos no, porque no era de su interés, que era la impronta de saber hablar frente a un micrófono, de manejar determinados tiempos, y hablaba de fútbol. La primera pasantía que busca mi profesora es en Radio Sensaciones. Yo le digo, mira, yo ya estuve ahí. Bueno, entonces voy a averiguar algo para hacer en el Club Temperley. Y ahí necesitaban a alguien que ayude en el sector de prensa. Obviamente bastante artesanal, bastante rústico, otra época, otra manera, otras formas. Pasaron muchos años, estoy hablando de más de 20 años atrás. Yo tenía 17 recién cumplidos, último año de colegio, Temperley Deportivo Armenio, mi primer partido en prensa de Temperley. ¿Qué tenía que hacer? Recibir a los periodistas. Que es mágico, porque para un pibe de Temperley, que su vida había sido mucho en el ascenso, por más que conocía cosas de primera división, pero era ver a los periodistas laburar, nunca los había visto. Entonces estaba en una cabina y empecé a ver cómo llegaba el periodista de la campaña de Temperley, y el periodista del diario Olé que iba a cubrir el partido, y el periodista de determinada web del ascenso, y el periodista de la radio del equipo rival, y cómo se armaba un handy, cómo se prendía una consola, qué hacía un relator, cómo se preparaba, cómo probaba la voz, cómo armaban las planillas, cómo iban al vestuario, cómo hacían las notas. Fantástico, inigualable, único. Me acuerdo cuando lo esperé a Cocho López, que era el jefe de prensa en ese momento, un hincha de Temperley fanático. Me dijeron, va a estar acá, Cocho, en cualquier momento viene al club. A mí me mandaron a hablar con él. Llegué un lunes a las 5 de la tarde y eran las 7 y todavía no había llegado. Y yo me mantuve impoluto esperándolo en la recepción del club con el uniforme del colegio, porque yo sabía que ahí empezaba mi carrera, estaba convencido. Cocho llegó, tuvimos una charla en la oficina de presidencia, en ese momento el presidente era Ubaldo Silva, y me acuerdo que me dijo más o menos lo que había que hacer, que era lo que los periodistas necesiten, vos se lo tenés que dar. Si es un vaso de gaseosa, es un vaso de gaseosa. Si es un sándwich de miga, es un sándwich de miga. Si es una ubicación, si es un enchufe, si es donde están los vestuarios, si es una planilla. Vamos a redactar unas planillas, vamos a hacer, si es la formación de Temperley, si es un jugador que no conocen. Bueno, todo eso pasó. Mi mamá de alguna manera influyó y yo sentí también que era lo mío. Yo creo que mi mamá quiso ser periodista. Por cosas de la vida tomó otras decisiones. Y bueno, yo me crié en un ambiente periodístico de una mamá que consumía medios, pero que no desarrolló el oficio, y creo que de alguna manera puso en mí algo de eso y yo lo tomé tremendamente. No es que me corrí, ¿no? Hay algo en los genes que venía de ahí, y bueno, estaba convencido que mal o bien yo quería vivir del periodismo, y a los 16 tuve ese programa y a los 17 lo esperé a Cocho hasta que llegó. ¿Cómo pasaste de ahí al Soy Celeste con Fabio, ¿no? Que sí, esos primeros programas yo he visto sin conocerte, ¿no? Te hemos conocido ahí bastante jovenzuelo. ¿Cómo arrancaste ahí? Fabio me había escuchado en Aquí Temperley con Daniel Heller. Mi mamá tenía una amiga que el marido es fanático de Temperley. Ellos vivieron en Estados Unidos en la década del 90. La mujer prendía Radio Sensaciones, dejaba el teléfono en la radio y él escuchaba el partido por teléfono en un locutorio gastando en dólares. Todos los sábados, escuchando la campaña de Temperley con Daniel Heller. En un momento mi mamá le dijo a Nelly, su mujer, si podía decirle que yo podía hacer algo en el programa, que quería estudiar periodismo deportivo. Qué bien, ese empujoncito. Sí, y bueno, Daniel me atendió muy bien. Valoro enormemente la primera gran posibilidad y fue un docente, en definitiva. Lo que puedo decirte es que él, con sus formas, me dijo que repartiendo sándwich no iba a lograr ser periodista. Bueno, pero para mí eso fue fundamental, haber repartido los sándwiches, porque no lo hubiese conocido a él, yo lo conocía de oyente y también por intermedio de mi mamá, pero sabía la transmisión que hacían y cómo la llevaban adelante por mirar. Me dijo, la semana que viene arrancamos en Estudiantes de Buenos Aires Temperley, noviembre del 2002. Me dio una pila de boletines para repartir a la gente, los boletines de Aquí Temperley. Les cuento una hoja impresa con información de la semana. La gente lo leía en la previa, se desesperaba, te lo sacaba de las manos. Nadie tenía un celular para ver el Instagram, claro. La formación, no existía eso. Entonces yo tenía esa pila de papeles y el handy, porque era un servicio para los familiares, si habían llegado bien los que fueron a la cancha de lo que sea. Porque el público visitante existía y era un riesgo. Entonces, hola, soy Juan de San José, le aviso a mi vieja que llegué bien a la cancha, que está escuchando la radio. Yo estaba en la puerta de la tribuna popular, respetado por la policía, porque el periodista era muy respetado en aquel momento, entonces te veían con un handy y una credencial y laburabas con mucha tranquilidad. Primero que hice fue una nota a un vendedor de maní que tendría unos 70 años,
época de crisis terminal como la que atravesaba el año 2002 la República Argentina, quizás de las crisis más fuertes y contundentes de su historia absoluta, ¿qué había vendido? Y cómo era la comparación en otros años. El testimonio fue, pero te lo aseguro, o sea, no es por hipersensibilizar o por dramatizar, el testimonio fue desgarrador del vendedor ambulante. Y había logrado una entrevista en un contexto de un periodista deportivo a prueba en una transmisión partidaria de 18 años recién cumplidos y estudiando periodismo deportivo en su primer año. Le había dado un trasfondo social, una nota que parecía una charla que iba a pasar de largo, una nota de color. Terminó siendo un testimonio muy crudo de un tipo que no le vendía nada a nadie. La estaba pasando literalmente mal y era un vendedor ambulante de un estadio que en otras épocas vivía de eso y hoy no comía con eso. Agarraste el relato. Lo llevabas adentro, escuchabas a algún relator que te gustaba. Yo escuché siempre a Daniel García en las transmisiones de Temperley, pero mi relator favorito siempre fue Mariano Clos. El primer partido que lo escuché relatar fue en el año 94, en un Racing Platense, con goles del Turco García y de Vicente en la cancha de Platense. Fue la primera vez que escuché relatar a esa voz en fútbol de primera, en un compacto a la noche de fútbol de primera. Mi oído cambió. La primera vez que relaté fue en la cancha de Temperley. Los suplentes de Temperley en un entrenamiento a la mañana contra San Martín de Bursaco. Jugadores de San Martín de Bursaco con pechera y los suplentes de Temperley con remera de entrenamiento. Olvídate de los números. No, una locura. Primera vez que relataba, lo tengo grabado, lo tengo que buscar, pero lo tengo. Dificilísimo. Imagínate que con pecheras no se podía googlear. Tenías que ir el día anterior a San Martín de Bursaco y ver las caras de los jugadores, o llegar muy temprano, cosa que hice, y tratar de memorizar nombre con cara. No había otra manera. Nadie iba, no existía el rigor y la precisión de que si yo le erraba a algo radial de un entrenamiento que iba a ser relatado como una hazaña y que iba a ser escuchado en un núcleo de gente menor, pero para mí era un partido de la Copa del Mundo. Claro. Entonces, con los nervios, pero con la valentía, con el coraje de bancar eso, de subirme a la cabina con un grabador en un estadio en silencio, con una práctica, con la ventanilla abierta para que entre algo de ambiente, ponerme a gritar y que los jugadores en un momento miren para arriba, quién era el loquito que estaba terrible, con vergüenza pero convencido. Me habían dicho que si lo hacía bien iba a relatar un partido del campeonato porque el relator no podía ir tal fin de semana. Bueno, fue otro relator a relatar el partido del campeonato y bueno, me quedó marcado que ese día un colega me dijo que si yo no tenía el contacto del dueño de una multinacional, de esto no iba a poder vivir. Lo cual para mí fue la motivación y el incentivo más grande de toda mi existencia, porque de ahí en adelante me propuse ser uno de los relatores del fútbol argentino y bueno, terminó pasando en distintos medios hasta que, bueno, llegué al medio de las transmisiones del fútbol argentino, que era un poco el sueño, más allá de los mundiales previos y demás, ¿no? Pero obviamente que me faltaba muchísimo porque era alguien que tenía la inquietud de relatar, pero con el paso de los años se pudo transformar en una realidad. Quizás si no me decían eso, no me hubiese motivado tanto en demostrar lo contrario. No necesité a ningún hijo del dueño de ninguna multinacional. De hecho, la persona que me ayudó no conoció al papá. Juan, te pregunto por 3 goles que hayas relatado en esa época, donde Temperley estaba muy difícil, ¿no? Clasificar a un reducido, pero obviamente te vas a acordar de esas alegrías. Sí. El primer partido que relaté a Temperley en una cancha, con Temperley jugando en primera división, fue en el año 2005. Me dio la oportunidad de relatar a Gabriel Anhelo en Temperley es Nacional. Temperley le ganó, dirigido por Salvador Pacini, 4-0 al Boys. Auche hizo un gol, fue el gol que más me quedó en mi cabeza porque fue relatar en la cancha de Temperley, relatar para la partidaria de ese momento. Estar en la cancha de Temperley un viernes a la noche, Temperley jugando con luces, que era una gran novedad. Había jugado la primera fecha con La Ferrer, el amistoso con River, con luces, y el segundo partido oficial de noche que jugó fue ese contra el Boys, que ganó 4-0 y que te dabas cuenta que el equipo iba a pelear el campeonato como lo peleó. Ese gol de Auche no me lo olvido nunca más. El segundo gol que más recuerdo relatando a Temperley fue el de Lucas David Ure contra los Andes. Temperley ganó 1-0 aquel partido y cortó una racha de 15 años sin ganar a los Andes y 18 en condición de local, muchos años sin enfrentarse. Lo relaté para una transmisión del ascenso que se hacía en una radio de Florencio Varela, que tenía a los equipos del sur en transmisión. Otro gol que más recuerdo, que fue el más difícil por cómo me fui de la cancha, escupido, agredido, insultado y todo lo que te imagines, fue
en Los Andes 2, Temperley 1 en el 2004, que Temperley llegó esa cantidad de gente impresionante, 10.000 personas en la cancha de Los Andes. Cometí el error de ir con un polar celeste, están las imágenes de hecho en YouTube, y los otros relatos están, yo los tengo grabados, pero las imágenes de YouTube me fui con una remera celeste y un chaleco polar celeste arriba. Creo que no lo hice, o sea, lejos estuve de la provocación porque siempre tuve un perfil determinado en este oficio, pero no me di cuenta y caí con mi polar celeste a gritar un gol de Temperley en una cabina que abajo tenía la gente de los Andes y fue terrible. Salí como pude, salí. Esos son los 3 goles que me acuerdo relatando a Temperley. Esto desde muy chico, bueno, cuando empecé me compraron la primera remera que estaba usando Temperley en ese momento, el partido que fui a la cancha. Esta es una de las que más me gustan, que sé que a los hinchas de Temperley también les gusta mucho, que es la del ascenso del 99. Esta me la compró mi abuelo, del Nacional B y la B Metro 95-96. Esta es la del ascenso de la C, las finales con Suárez. Estas son algunas difíciles, algunas camisetas de Temperley difíciles. Esta del 2001, esta sin publicidad del año 2000, esta también, esta con el cuello y el Temperley del 2001-2002. Camisetón. Esta que siempre también me gustó mucho, que es del 2005, unos años después. Hay esta también, del 2004, que es la época que yo también trabajaba mucho como periodista en el club. Y esta fue la primera camiseta de Temperley que yo tuve a mis 9 años, que venía, como ven, con la publicidad cosida, que era de una pinturería, se cosía, bueno, la marca de la Vuelta de Temperley, ¿no? Para mostrar que mi locura por las camisetas de Temperley continuó también en mi adultez. Y va a continuar para siempre, y ¿no? Entiendo que sí, y si no hay lugar lo inventaremos. Lo que siempre hice fue guardar de los medios nacionales periodísticos los partidos de Temperley. Estos son recortes que tienen más de 20 años. También les adjuntaba la entrada, si había ido a la cancha ese partido, ahí está la entrada de ese día, el bono de la tribuna. Y partido por partido, por campeonato, por año, guardaba todo lo que, y sigo haciéndolo hasta el día de hoy, lo que pasaba en un partido de Temperley. Y ahí vas viendo forma. Este es Gastón Aguirre en un partido contra Sarmiento de Junín, por ejemplo, cuando era muy jovencito. Uno de sus primeros goles. Vos sabés que es una locura esto, ¿no? Entiendo que sí, entiendo que es una locura. De todos los partidos de Temperley. Son 30 años de partidos de Temperley. No falta ninguno. Partido por partido, con distintos artículos y cómo lo vieron distintos medios. Todo lo que tiene que ver con el club. Hasta notas webs impresas, para que esté todo, que a veces digitalmente también se pierde. Exacto. Algún día... Que no nos falte nada, entonces. Que no falte nada. Que no falte nada. Sí. Si cruzas a alguien en la calle y querés hacerlo hincha de Temperley, ¿no? ¿Qué le decís de nosotros? Que es un lugar que lo va a enamorar a primera vista. Por la pertenencia, por esa sensación de energía que tiene el club, por la felicidad que transmite, por lo que es la cancha, por lo que es la gente, por lo que es esa hinchada, por lo que es ese color celeste extraordinario, por cómo se escucha, por cómo suena, por cómo se vive, porque hay un clima siempre de alegría familiar, porque literalmente Temperley te enamora. Es un lugar del que todo el que entra, todo el que llegó, nunca se pudo ir. Y Temperley es para siempre, es así, porque te hace sentir parte. Me dijiste que estabas en el Mundial. Sí. Cosa no menor, algo muy importante como para tu carrera, como sí. Para alguien que le gusta el fútbol también, ¿no? ¿Cómo viviste esa final ese día? Porque vos con el trabajo y todo sabías obviamente que estábamos jugando una final. No se vendían todavía tanto los chips para que vos tengas señal todo el tiempo si estás por la calle en el extranjero en tu celular. Yo tenía la cobertura, estaba asignado y no me pude negar a un partido amistoso entre Fluminense y la selección de Italia. Estaba Buffon, estaba Pirlo. Nada, mi primera experiencia internacional también. Llego al vestuario, los jugadores de Italia saliendo, peleándome con los colegas de la RAI para meter el micrófono y para hacer alguna pregunta. Ellos con derechos, nosotros no, con derechos de la selección de Italia que tiene sus propios derechos. Salí de ahí y uno de los colegas que estaba en la parte digital del canal, entonces él tenía la posibilidad de por el celular ir viendo Twitter e ir viendo las actualizaciones del partido de Temperley con Platense. 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, todo el viaje de ida y de vuelta. Y cuando llegamos al hotel, un camarógrafo me dice, qué lástima Temperley, che, 0-0, no ascendió. Uy, qué adrenalina, ¿no? Yo dije, bueno, listo, terminó el partido. Pero tenía algo dentro mío que me decía que el partido no había terminado. Eso es difícil de explicarlo también, pero era un sentimiento. A veces los sentimientos... Entonces subo a la habitación y agarra Wi-Fi el teléfono.
y empiezan a caer todos los mensajes. ¿Qué pasó? Y lo único que llego a ver es un grito de gol largo de mi hermana. Es todo lo que veo. Y digo, igualó la serie Temperley. Entonces le digo, la computadora, una transmisión que esté transmitiendo Temperley. Entonces me empiezan a grabar, yo no lo sabía. Gabriel Pereira, la histórica voz de Paso a Paso, me empieza a grabar. La transmisión la engancha uno de los productores del partido de Temperley con Platense y ya estaba en la definición por penales. A mí, vos imaginate un tipo que no sabía, que entendía que había hecho un gol Temperley, o sea, que había sido sobre la hora, ni que había sido rojas, ni que en qué penal estaban cuando la agarró, no, nada, no entendía los mensajes. Leo un tuit que decía, Sierra Platense, Temperley al Nacional B. No. Es el penal que vi, el único penal que yo vi. Es el único penal que yo vi. Humberto Vega. Sí. Patea el penal. Crivelli. Chao. Y yo de la nada, del desconocimiento y de la decepción de lo que me había dicho Matías Villar, el cámara, me encontré con un ascenso al Nacional B después de tantos años. Emoción, locura, gritos. Tenía que cuidar la voz, relataba el otro día. No te importaba grito nada. al balcón. Cuando se cortó lo que se cortó esa noche con Platense, que fueron un montón de cosas, se cortó la desilusión, se cortó la desunión, se cortó la intrascendencia y llegó la alegría. Llegó la alegría anda por los barrios y por Temperley se quedó un par de años largos. Te voy a contar una que no la sabe nadie. Siempre fui un obsesivo de mi profesión. Yo viví mi vida con limitaciones en cuanto a esparcimientos y demás porque he sido excesivamente profesional y eso también me ha limitado hasta, te diría sin exagerar, que son decisiones propias, pero hasta la conformación de una familia. En 2014 cuando Temperley ascendió a primera, se me fue todo, ¿viste? Tomé un Fernet, tomé 2, tomé 3, tomé 4, tomé una cerveza, me armé Fernet. Una A brillante que estuvo dando vueltas por la tribuna, me la quedé yo, le hablé a un montón de gente que estaba ahí, fuimos a festejar al quincho con la A siempre en la mano, di charlas motivacionales, me excedí por completo, salí de mi ser profesional. Al otro día tenía un móvil a las 8 de la mañana con Fede Crivelli, que había atajado y tenía quizás más para festejar que yo, básicamente, porque era uno de los referentes del equipo y había sido clave para los dos ascensos. Y yo después de ahí me iba a la práctica de Racing. Bueno, al móvil no llegué, y cuando quise llegar Fede estaba saliendo. Lo que me enteré es que cuando abrieron el plano, bueno, vamos con el noticiero, dijeron vamos con Juan Pablo Marrón, que está con Fede Crivelli, y Fede Crivelli agarró el micrófono y dijo, ya no estoy solo. Y después, bueno, en la práctica de Racing llegué como pude. Sí me acuerdo que tuve una charla con Auche, que estaba yendo para el vestuario después de la práctica, y en un estado que no era el mejor le dije que tenía que hacer refuerzo. A un tipo que estaba por salir campeón de primera, le dije, no, vos tenés el año que viene, tenés que venir. Con esa soltura que yo le empecé a hablar a algunos jugadores de Racing pidiendo que el año que viene se pongan la camiseta. Paso a paso. En paso a paso, que te esperábamos todos los hinchas de Temperley. Sea la que sea, ¿no? En el medio que esté, ahora en ESPN, en la radio, en donde sea, es una vez por día y en el peor de los casos una vez por semana decir la palabra Temperley. Y con Temperley en primera y yo trabajando en ese programa no me la quería perder. Encontré un plantel, Herbeck, Chinino, Crivelli, Aguirre, que hicieron locuras, bailaron, cantaron, se transformó en un plantel de personajes que se prendía todo lo que yo les pedía, de los que estoy muy agradecido primero por Bollino. Les estoy muy agradecido por todo lo que lograron adentro de la cancha, que fue mantener a Temperley en primera muchos años. Tengo los mejores recuerdos, esa es la época dorada. Esa es la época dorada, ese es el esplendor, ese fue el prime de los planetas alineados. O sea, ojalá que Temperley cuando vuelva a primera, que va a volver, pueda tener instancias más superadoras que aquellas, pero aquello, después de venir de ese barro tan profundo, estar en eso fueron las mieles de una época que inolvidable. Increíble, que todos queremos volver, pero seguro. Sí, pero sí. Tengo el recuerdo en mi cabeza, ¿no? Que tenés una fotito con una o dos, sí, con Ligo, pero hay una que es la que me llega al corazón, que es vos entregando la camiseta de Temperley. Contame esa anécdota que me muero. El año 2019, concentración de la selección argentina para la Copa América de Brasil. Gastón Recondo, colega, había pautado una nota con Messi. Y en la mesa de estudio fútbol, en la previa de un programa, estábamos hablando y me dice que iba a entrevistar a Messi. Yo le dije que soñaba un día conocerlo, pero no tirándole el centro para que me diga. Y cuando vi que me miró como me miró, se me llenaron los ojos de lágrimas porque sabía que me iba a llevar. Y con el Kili hablamos y me dice... Yo decía, ¿qué llevo yo? También tengo que llevar algo más allá de Barcelona.
Sí, llevamos la de Temperley, me dice, llevale la de Temperley. Y tenía una camiseta en la mochila, él, con la número 13. Y me dice, la vida de Messi en la selección empieza a cambiar desde que le das esta camiseta, me dijo él, el Kili. Llego, me dice el cámara, el mismo cámara que me dijo que Platense había ascendido, Matías Villar, me dice, ¿me ayuda con las luces, con esto? ¿Me das una mano? Y yo le dije, obvio. Yo estaba sentado ahí esperando la nota, y yo iba a ver la nota, y si podía me sacaba una foto. Que me firme la camiseta de Barcelona, la de un amigo, y darle la de Temperley ya en los últimos niveles. De repente me doy vuelta y estaba entrando. Yo era un nene, porque viste que ya cuando vos estás cuando vos tenés determinado roce y pasás y empezás a viajar y vas por el mundo y haces esto y lo otro y entrevistás jugadores y te movés, todo empezás a racionalizarlo, todo empezás a hacerlo real, salís del lugar de fantasía, salís del lugar de lo mágico, salís del lugar de niño. Pero cuando apareció Messi, viste, salió el sol, mirá. Sí, increíble. Es eso. Se iluminó. La camiseta de Temperley era lo último que yo iba a hacer. Quería que termine con todo para tener ese momento. Y firmo la de Barcelona, firmo la de Argentina, lo escucho hablar en off, hablando sobre la Copa América, sobre Argentina, sobre los refuerzos del Barcelona, sobre su situación en Barcelona, sobre la Copa América que se venía, sobre esto, sobre lo otro y un montón de cosas más. Después hace la nota, termina la nota y dice, Leo, ¿te puedo pedir una foto más? Le digo, sí, obvio. Es con la camiseta de Temperley. Me dice, Temperley. Bien. Recondo dice, con Temperley es un hincha pelota. Messi se empieza a reír, agarra la camiseta y yo conmigo ahí lo doy y nos sacamos la foto. El mejor en lo que para mí es lo mejor de la vida, que es el fútbol, tenga esta remera un ratito y se haya sonreído cuando la vio tan sinceramente, ¿no? Con felicidad, algo que le generó algo lindo. No es que se rió como si fuese un chino, claro. Le generó como algo lindo ver la remera de Temperley. Vamos, porque es algo trillado que voy preguntando, pero todos tienen su sentimiento y su corazón, ¿no? ¿Qué es para vos Temperley? Temperley es la búsqueda de mi papá para que yo sea un niño feliz. Temperley es el lugar que me dio mi primera posibilidad. Y Temperley es mi abuelo. Mi abuelo no iba a la cancha. El papá de mi mamá. Él tenía otra simpatía, él era hincha de Independiente. Bueno, en un momento quiso venir con nosotros a ver a Temperley en la década del 90, en el 95, 96, cuando conoció al club, pasando ya sus 70 años, se enamoró. De hecho, un par de partidos con mi papá viajamos y no pudimos ir y él fue solo. Se vestía de gala para ir, siempre fue un señor. Se sentaba en su platea, se llevaba su franela para limpiarlas, miraba el match como él decía, hablaba de los jugadores como win, como centro forward, y mi abuelo me empezó a llevar a mí solos. Yo creo que mi abuelo muy en el fondo sabía que se estaba enfermando y quería vivir con su nieto cosas. Estamos yendo a la cancha de Banfield, él siempre un hombre llamativo, manejando sus 0 kilómetros. Frenó 2 veces, no sabía bien dónde estaba, no sabía lo que le pasaba. Perdió el concepto de la realidad, casi nos accidentamos y él vio el partido porque quería estar en la cancha. En mi corazón, siempre va a estar en mi corazón porque todo lo que tengo, mucho poco, es por esa institución que amo.